El olor a café quemado fue lo primero que sentí aquella mañana. El segundo aroma fue el del aceite para armas. Ninguno de los dos me molestaba. Lo que realmente me incomodaba era la sonrisa de mi hermano. Vamos, Olivia, relájate, dijo Daniel mientras me daba una palmada en el hombro. Habló lo bastante fuerte para que todos los hombres que estaban cerca pudieran escucharlo. No quiero que termines disparándote en un pie. Mamá nunca me lo perdonaría. Las risas aparecieron al instante. No respondí. Miré alrededor del campo de tiro. Las luces blancas iluminaban cada rincón. El sonido de los disparos hacía vibrar las paredes, mientras los casquillos vacíos caían al suelo como pequeñas monedas doradas. Entonces noté algo. Uno de los amigos de Daniel sostenía su teléfono apuntando directamente hacia mí. No estaba grabando el entrenamiento. Me estaba grabando a mí. En ese instante comprendí toda la verdad. Daniel no me había llevado allí para enseñarme a disparar. Había organizado un espectáculo. Quería grabar un video donde su hermana tímida, la que trabajaba en una oficina, quedara en ridículo delante de todos. Después subiría el video a internet. Ellos reirían. Miles de desconocidos también. Respiré profundamente. No era la primera vez que alguien me subestimaba. Pero aquella mañana sería la última. 3 días antes. Era el día de Acción de Gracias. La casa de mi madre olía igual que todos los años. Canela, pavo recién hecho. Y el perfume antiguo de los muebles que mi padre siempre cuidaba. Él había muerto hacía 6 años. Sin embargo, mi madre seguía colocando su viejo cuchillo para cortar el pavo sobre la mesa. Como si todavía fuera a entrar por la puerta. Llegué unos minutos tarde conduciendo mi vieja camioneta Ford. Tenía más de 10 años. Estaba llena de barro seco. No era bonita. Pero había recorrido caminos que pocos vehículos podrían soportar. En la entrada estaba estacionada la enorme camioneta negra de Daniel. Brillaba como si nunca hubiera conocido el polvo. Entré en silencio. Antes de hacerlo, escondí una mochila militar debajo de una manta vieja. Después tomé un bolso beige. Ese bolso era parte de mi disfraz. También lo eran mi suéter sencillo, mis botas comunes y la misma respuesta que llevaba años dando. Trabajo en logística. No era exactamente una mentira. Solo era una verdad incompleta. Durante la cena comenzaron las preguntas de siempre. ¿Sigues viviendo en ese apartamento tan pequeño? Preguntó mi madre. Sí. ¿Y todavía no piensas casarte? Sonreí con educación. Estoy bien así. Mi hermana menor, Sofía, acababa de recibir un ascenso importante. Todos hablaban de ella. De su nuevo apartamento. De su futuro. De sus planes. Yo estaba allí. Pero era como si nadie pudiera verme. Daniel levantó su vaso. Nuestra hermana vive escondida. Siempre tan silenciosa. Todos sonrieron. Nadie imaginaba que ese silencio había salvado vidas. Mi familia confundía la tranquilidad con debilidad. Ellos nunca habían vivido en lugares donde hacer ruido podía costarle la vida a alguien. Ellos solo conocían la paz. Yo conocía la guerra. Pero jamás les conté la verdad. Mi madre no habría podido soportarla. Por eso dejé que todos creyeran que era una simple empleada de oficina. Era más fácil. Más seguro. Hasta que Daniel apoyó el tenedor sobre el plato y sonrió. Este sábado iremos al campo de tiro. Voy a enseñarte cómo se usa una pistola. Mi hermana soltó una pequeña risa. Mi madre asintió. Sí. Olivia siempre le ha tenido miedo a los ruidos fuertes. Los miré uno por uno. Ninguno sabía quién era realmente. Ninguno imaginaba lo que había hecho durante los últimos 10 años. Bajé lentamente la taza de café. Y respondí con absoluta calma. Está bien. Iré. En ese momento, Daniel creyó que había ganado. No tenía idea de que acababa de preparar el escenario para descubrir el secreto que nuestra familia había ignorado durante tantos años. Aquella noche apenas pude dormir. La lluvia golpeaba suavemente la ventana de mi apartamento, mientras el reloj avanzaba lentamente hacia la medianoche. El silencio llenaba cada rincón del lugar, pero mi mente seguía atrapada en las palabras de Daniel. Voy a enseñarte cómo disparar. Cerré los ojos por un momento. No me dolía que me subestimara.
Lo que realmente dolía era que mi propia familia nunca hubiera intentado conocer quién era de verdad. Me levanté del sofá y caminé hasta un armario metálico que permanecía siempre cerrado con llave. Saqué una pequeña caja de madera. Dentro había objetos que nadie de mi familia había visto jamás. Una bandera cuidadosamente doblada. 2 monedas militares. Una fotografía donde aparecía junto a 5 soldados cubiertos de polvo después de una misión. Y una pulsera de plata con un nombre grabado. Sargento Daniel Mercer. Pasé lentamente los dedos sobre aquellas letras. Todavía podía escuchar su voz. Olivia, ¿sabes por qué te exigen más que a los demás? Yo había sonreído aquella vez. Porque esperan que renuncie. Él negó con la cabeza. No. Porque cada vez que demuestras que puedes hacerlo, obligas a todos a cambiar la idea que tenían de ti. Años después, Mercer perdió la vida mientras protegía a 2 soldados más jóvenes durante una operación. Desde ese día aprendí que el verdadero valor casi nunca hace ruido. Guardé la pulsera dentro de la caja y respiré profundamente. Luego abrí el armario principal. Allí descansaban varias armas perfectamente limpias y organizadas. No eran trofeos. Eran herramientas de trabajo. Tomé una pistola Glock 17 completamente estándar. Sin accesorios llamativos. Sin modificaciones. Solo precisión. También preparé unos lentes de protección, audífonos electrónicos, un pequeño botiquín y una gorra negra sin ningún emblema. Finalmente guardé mi identificación militar en un bolsillo interior del bolso. Por un instante dudé. Tal vez nunca tendría que mostrarla. Pero, en el fondo, sentía que aquella mentira estaba llegando a su final. El sábado por la mañana, un fuerte sonido de bocina rompió el silencio del edificio. Miré por la ventana. Daniel había llegado. Su enorme camioneta negra ocupaba casi toda la entrada. Llevaba gafas oscuras, botas tácticas y un chaleco lleno de bolsillos vacíos que parecía recién comprado. Subí al vehículo. Durante todo el camino habló sin detenerse. Explicó qué calibre era mejor. Cómo limpiar una pistola. Cómo defender una casa. Cómo reaccionar en un ataque. Hablaba como si hubiera pasado toda su vida en combate. Mientras tanto, escribía mensajes con el teléfono sin dejar de conducir. El vehículo comenzó a desviarse ligeramente hacia otro carril. Mira la carretera, le dije con tranquilidad. Él soltó una pequeña risa. Puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo. No respondí. Las personas más ruidosas suelen confundir confianza con capacidad. Son 2 cosas completamente diferentes. Al llegar al campo de tiro, 4 amigos de Daniel ya nos estaban esperando. Todos sonrieron al verme. Uno de ellos sostenía nuevamente su teléfono. La cámara ya estaba grabando. Ella es mi hermana, dijo Daniel entre risas. Trabaja en una oficina y hoy aprenderá a disparar. Los demás soltaron algunas carcajadas. Yo simplemente saludé con educación. Daniel colocó una silueta de papel a pocos metros de distancia. Tomó su pistola y comenzó a disparar. Después de cada tiro giraba la cabeza para comprobar si alguien lo estaba mirando. Parecía más interesado en impresionar que en mejorar. Cuando terminó, sonrió orgulloso. Ahora te toca a ti. Me entregó su arma. Después intentó acomodar mis manos. No aprietes demasiado. Las mujeres suelen temblar. El hombre que grababa acercó aún más la cámara. Sentí todas las miradas sobre mí. Observé el blanco. Después miré lentamente a mi hermano. Y comprendí que había llegado el momento de dejar de esconder quién era realmente. Respira lentamente. El ruido de los disparos desapareció por un instante. Solo escuchaba mi propia respiración. Daniel seguía sonriendo. Estaba convencido de que, en pocos segundos, todos verían cómo su hermana sin experiencia fallaba delante de la cámara. Levantó una mano para acomodar nuevamente mi postura. Inclínate un poco hacia atrás. Así el retroceso no te asustará. Lo miré con tranquilidad. No me toques. No levanté la voz. No hizo falta. Había algo en mi tono que lo obligó a detenerse. Por primera vez en toda la mañana, Daniel dio un paso atrás sin discutir. El hombre que sostenía el teléfono bajó ligeramente la cámara. Todos guardaron silencio. Bajé la pistola que él me había entregado. Saqué el cargador.
Revisé la recámara. La dejé completamente descargada sobre la mesa. Después abrí mi bolso. Daniel soltó una pequeña risa. ¿Qué haces? ¿También trajiste una pistola de juguete? No respondí. Saqué lentamente mi Glock 17. Era completamente sencilla. Sin piezas doradas. Sin miras costosas. Sin accesorios llamativos. Solo un arma bien cuidada. En ese momento apareció el dueño del campo de tiro. Un hombre mayor llamado Gary. Llevaba años trabajando allí. Se quedó observándome desde la distancia. No dijo absolutamente nada. Solo miró cada uno de mis movimientos. Me coloqué los lentes de protección. Después los audífonos. Cargué un solo cargador con 10 cartuchos. Entonces levanté la vista. Pongan el blanco a 15 metros. Daniel soltó una carcajada. 15. Ni siquiera has disparado hoy. Empieza a 7. Lo miré fijamente. 15 metros. Mi voz sonó tranquila, pero firme. Nadie volvió a discutir. Uno de sus amigos movió lentamente el blanco hasta la distancia indicada. El ambiente había cambiado. Ya nadie estaba riéndose. Di un paso al frente. Coloqué ambos pies sobre la línea de tiro. Respiré una vez. Luego otra. Todo alrededor desapareció. No existían las cámaras. No existían las risas. No existía Daniel. Solo existían la respiración. La mira. Y el objetivo. Presioné el gatillo. ¡Bang! El arma regresó exactamente al mismo punto. Otro disparo. Después otro. 5 disparos. 5 movimientos idénticos. Sin prisa. Sin espectáculo. Solo disciplina. Beige lentamente la pistola. Sin mirar el resultado. Ahora. 25 metros. Nadie respondió. Uno de los amigos de Daniel tragó saliva antes de mover nuevamente el blanco. Aquella distancia ya no era un juego. Muchos aficionados comenzaban a fallar desde allí. Yo simplemente respiré otra vez. 5 disparos más. Cada uno exactamente igual al anterior. Cuando terminé, descargué el arma. Abrí la corredera. La coloqué sobre la mesa. Después di un paso atrás. Todo quedó completamente en silencio. Solo podían escucharse disparos lejanos provenientes de otras galerías. Daniel permanecía inmóvil. El hombre que grababa había olvidado incluso que tenía el teléfono en las manos. Gary caminó lentamente hasta el control del campo de tiro. Presionó el botón para traer el blanco. El papel comenzó a deslizarse hacia nosotros. Nadie habló. Cada metro que avanzaba aumentaba el silencio. Cuando finalmente llegó, todos pudieron verlo. Los primeros 5 disparos estaban agrupados casi en el mismo punto. Los otros 5 habían quedado apenas unos centímetros por encima. Una agrupación perfecta. No era suerte. No era casualidad. Era el resultado de miles y miles de horas de entrenamiento. Daniel observó el blanco con los ojos completamente abiertos. Su sonrisa había desaparecido. Durante varios segundos fue incapaz de decir una sola palabra. Finalmente murmuró. Eso. No puede ser. Gary tomó el blanco entre sus manos. Lo observó con atención. Después levantó lentamente la cabeza. Me miró directamente a los ojos. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, como si acabara de reconocer a alguien que llevaba mucho tiempo sin ver. Y entonces pronunció una sola palabra. Capitana. En ese instante, todos los presentes giraron la cabeza hacia mí. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Durante unos segundos, nadie dijo una sola palabra. Gary seguía sosteniendo el blanco entre sus manos, mientras observaba aquellos 10 impactos casi perfectos. Después levantó lentamente la mirada. Capitana Olivia Fulton, ¿eres tú? Asentí con tranquilidad. Sí. Gary sonrió con respeto. Se quitó la gorra delante de todos. Sabía que te reconocía. El año pasado dirigiste el entrenamiento nocturno para varios instructores. Todavía hablan de aquella práctica. El silencio se volvió todavía más pesado. Daniel miraba a Gary. Luego me miraba a mí. Después volvía a mirar el blanco. Su rostro había perdido completamente el color. Capitana.
Preguntó con la voz temblorosa. ¿Qué significa eso? Gary respondió antes que yo. Significa que tu hermana no vino aquí para aprender. Ella podría enseñar a muchos de los instructores que trabajan en este lugar. Uno de los amigos de Daniel bajó inmediatamente el teléfono. La sonrisa había desaparecido del rostro de todos. Nadie esperaba aquella respuesta. Daniel dio un paso hacia mí. ¿Desde cuándo? Respiré profundamente. Hace muchos años. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Lo miré directamente a los ojos. ¿Por qué nunca preguntaste? Aquellas 4 palabras golpearon mucho más fuerte que cualquier grito. Gary observó al hombre que aún tenía el teléfono en la mano. ¿Estabas grabando? El joven tragó saliva. Solo era una broma. Gary negó lentamente con la cabeza. Las personas no vienen aquí para ser humilladas. Señaló el teléfono. Elimina el video. Sin discutir, el muchacho borró la grabación delante de todos. Daniel bajó la cabeza. Por primera vez desde que habíamos llegado, no encontraba ninguna respuesta. En ese mismo instante, la puerta principal del campo de tiro volvió a abrirse. Un hombre vestido de civil entró llevando una carpeta color marrón. Al verme, se detuvo inmediatamente. Capitana Fulton. Reconocí su voz al instante. Era el coronel Reeves, uno de los oficiales con quienes había trabajado durante los últimos años. Se acercó sonriendo. No esperaba encontrarla aquí. Yo tampoco esperaba verlo, señor. Daniel observaba la escena completamente confundido. El coronel levantó la carpeta. Su expediente ya fue aprobado. También llegó la carta enviada por la familia del sargento Mercer. Sentí que el tiempo se detenía. Massa. Su nombre seguía teniendo el mismo peso que el primer día. Tomé la carpeta con ambas manos. No necesitaba abrirla. Sabía perfectamente lo que significaba. El coronel habló en voz baja. Ellos insistieron en que usted la recibiera personalmente. Asentí con respeto. Gracias, señor. Él estrechó mi mano. Después saludó a Gary y abandonó el edificio. Nadie dijo una palabra. Daniel observaba aquella carpeta como si intentara entender quién era realmente la mujer que había llevado allí para burlarse. Guardé cuidadosamente los documentos dentro del bolso. Me quité los audífonos. Después recogí mis cosas. ¿Ya te vas? Preguntó Daniel. Sí. Él respiró profundamente. Necesitamos hablar. Lo miré durante unos segundos. Podemos hacerlo en el camino. El viaje de regreso fue completamente diferente al de la mañana. Ya no hablaba sobre armas. Ni sobre calibers. Ni sobre estrategias. Solo conducía en silencio. Después de varios kilómetros rompió el silencio. ¿Por qué nos ocultaste todo? Miré por la ventana. Los árboles pasaban lentamente junto a la carretera. Porque mamá tenía miedo. Después del accidente de entrenamiento, papá me pidió que nunca le contara los detalles de mi trabajo. Quería protegerla. Y yo cumplí esa promesa. Daniel apretó con fuerza el volante. Todo este tiempo, pensé que trabajabas detrás de un escritorio. Sonreí con tristeza. Eso era exactamente lo que todos querían creer. Pasaron unos segundos. Luego Daniel habló otra vez. Esta vez con una voz completamente diferente. Más lenta. Más sincera. Olivia. Creo que hoy entendí lo poco que realmente sabía sobre ti. Pero aún había una verdad que ninguno de los dos conocía. Una verdad que nos esperaba en la casa de nuestra madre. Y cambiaría nuestra familia para siempre. El resto del camino transcurrió en silencio. Ninguno de los dos tenía fuerzas para seguir hablando. Cuando llegamos a la casa de nuestra madre, el ambiente era exactamente igual que unos días antes. El aroma del café todavía llenaba la cocina. Mi madre levantó la vista al vernos entrar. Frunció el ceño inmediatamente. ¿Qué ocurrió? Daniel dejó lentamente las llaves sobre la mesa. Por primera vez en muchos años, no intentó hacer una broma. Solo dijo una frase. Mamá, necesitamos hablar. Ella nos observó con preocupación. Nos sentamos en la sala. Respiré profundamente. No podía contarle todos los detalles de mi trabajo. Había secretos que nunca podrían salir de mi boca. Pero sí podía decirle la verdad.
La verdad que llevaba escondiendo durante tantos años. Le expliqué que no trabajaba únicamente en logística. Le hablé de mi verdadero rango, de mi unidad, y de la razón por la que había mantenido aquel secreto. Mientras hablaba, mi madre comenzó a llorar en silencio. Cuando terminé, permaneció inmóvil durante unos segundos. Después susurró. Yo ya sospechaba algo. Daniel y yo la miramos sorprendidos. Ella bajó lentamente la cabeza. Tu padre sabía que hacías un trabajo peligroso. Nunca quiso contarme los detalles. Solo me pidió que confiara en ti. Sentí un nudo en la garganta. Durante años pensé que había cargado sola con aquella mentira. Pero mi padre siempre había conocido la verdad. Mi madre desapareció unos minutos por el pasillo. Cuando regresó, llevaba un sobre antiguo entre las manos. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo. En la parte delantera podía leerse mi nombre. Para Olivia. Reconocí inmediatamente la letra de mi padre. Mis manos comenzaron a temblar. Abrí el sobre con mucho cuidado. Dentro había una carta. Comencé a leer en voz baja. Querida Olivia. Si estás leyendo estas palabras, significa que ya no estoy contigo. Quiero pedirte perdón. Muchas veces confundí el silencio con debilidad. Mientras todos admiraban a quienes hablaban más fuerte, yo tardé demasiado en comprender que la verdadera fortaleza siempre fue la tuya. Mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Continué leyendo. Sé que has renunciado a muchas cosas para proteger a esta familia. También sé que has soportado críticas sin defenderte, porque elegiste guardar un secreto que no te pertenecía solo a ti. Pero recuerda esto. Proteger a los demás nunca debe significar desaparecer tú. Cuando llegue el día en que tu familia confunda tu silencio con falta de valor, di la verdad una sola vez. Después deja que sean ellos quienes decidan si merecen seguir formando parte de tu vida. La última línea hizo que ya no pudiera contener las lágrimas. Hija, siempre he estado orgulloso de ti. Sari lentamente la carta. Toda la casa permanecía en silencio. Daniel tenía la cabeza inclinada. Se acercó despacio hasta quedar frente a mí. Por primera vez en toda nuestra vida. No buscó una excusa. No intentó justificar nada. Solo dijo, perdóname, Olivia. Fui un hermano orgulloso. Creí conocerte. Y nunca me tomé el tiempo de descubrir quién eras realmente. Mi madre tomó mi mano con delicadeza. ¿Podrás perdonarnos algún día? Respiré profundamente. El dolor seguía allí. Pero también comprendí algo importante. Perdonar no significa olvidar. Significa dejar de cargar un peso que ya no te pertenece. Sonreí con tranquilidad. No podemos cambiar el pasado. Pero sí podemos escribir un futuro diferente. Mi madre me abrazó. Daniel hizo lo mismo unos segundos después. Por primera vez en muchos años. No me sentí invisible. Un mes más tarde volvimos a reunirnos para una comida familiar. Todo era distinto. Daniel ya no hablaba para demostrar que sabía más que los demás. Ahora hacía preguntas. Y escuchaba las respuestas. Mi sobrino Leo se acercó corriendo con un pequeño soldado de juguete en la mano. Papá dice que eres la persona más valiente que conoce. Sonríe. Me agaché hasta quedar a su altura. ¿Sabes qué significa ser fuerte? El niño negó con la cabeza. Ser fuerte no es hablar más alto. No es humillar a los demás. No es demostrar quién es mejor. La verdadera fuerza consiste en proteger a las personas, incluso cuando nadie está mirando. Leo sonrió. Después salió corriendo a jugar. Observé a mi familia riendo en el jardín. Guardé la carta de mi padre dentro del bolsillo de mi chaqueta. Por fin entendí que el respeto no nace del miedo. Nace de la verdad. Y comprendí algo que jamás volvería a olvidar. El silencio nunca fue mi debilidad. Siempre fue mi mayor fortaleza. Si esta historia te emocionó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte las próximas historias llenas de emoción, secretos y lecciones de vida. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el verdadero valor no siempre hace ruido. Nos vemos en la próxima historia.